Damos inicio al simposio de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral, titulado Cáncer y Salud Planetaria, desafíos y oportunidades en Chile para la promoción, prevención y tratamiento. Modera este simposio la doctora Elizabeth López Tagle, cirujana dentista, magíster en salud pública, magíster en bioética social, expresidenta y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral y actualmente jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Doctora López, bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Ha sido un día largo, así que muy agradecida de que todos puedan estar presentes en este último simposio del día. Tenemos excelentes presentadores, expositores, expositoras, que vamos en sintonía con el primer simposio que presentó la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Vamos a ir también desde la mirada de las políticas públicas y de nuestra área de trabajo del cáncer oral. Vamos a ir haciendo estas presentaciones. Tenemos 3 expositores, como les decía. Voy a ir nombrándolos para que vayan subiendo. En primer lugar, el doctor Sang Kim. ¿Lo dije bien? ¿Sí? No, Sang Kim. Ahí sí, ya. El doctor Kim es cirujano dentista y especialista en salud pública de la Universidad de Chile. Es magíster en Administración y Gestión en Salud de la Universidad de los Andes. Se desempeñó como referente de cáncer del Servicio de Salud Metropolitano Oriente entre los años 2016 y 2023. Actualmente es jefe de la Agencia Nacional de Prevención y Control de Cáncer, ANACAN, del Ministerio de Salud y, por supuesto, es miembro de Sochispo. Vamos a saludarlo. Él nos va a presentar cómo la crisis de salud planetaria interactúa con el cáncer de manera bidireccional, planteando los nuevos desafíos y medidas concretas que se pueden tomar. Voy a llamar al tiro a la segunda presentadora para que estemos ahí juntos en el escenario. Tenemos también el honor de contar con Carolina Goich-Borovich. Ella nos va a hablar sobre la Ley Nacional de Cáncer, los avances y desafíos a 5 años de su implementación. Ella es trabajadora social y magíster en Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica del Departamento de Oncología y Hematología de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Centro de Políticas de la misma universidad. Directora ejecutiva del Foro Nacional de Cáncer y del Centro para la Prevención y Control de Cáncer. Fue ex senadora y diputada por la región de Magallanes y la Antártica chilena. En tal rol fue autora de la Ley Nacional de Cáncer junto a la sociedad civil y presidente de Todas, fundación que busca apoyar la formación de liderazgos de mujeres en forma colaborativa. Y, por supuesto, una salubrista más presente apoyándonos en este trabajo social. Gracias. Y, por último, vamos a presentar a la doctora Andrea Maturana Ramírez. Ella nos va a exponer sobre vitamina B y cáncer oral, implicancias biológicas y perspectivas de salud pública. Ella es cirujano dentista y especialista en patología bucomaxilofacial de la Universidad de Chile, profesora asistente y directora del programa de especialidad de patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile, patólogo oral y maxilofacial en el Hospital San José, Servicio de Salud Metropolitano Norte, directora de la célula de patología oral del Hospital Digital del Ministerio de Salud y tiene una línea de investigación
en desórdenes orales potencialmente malignos, cáncer oral y vitamina D, además de ser autora, coautora de publicaciones nacionales e internacionales. Adelante, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir al doctor Kim que inicie, después voy a ir haciendo la introducción de las siguientes presentaciones. ¿Aló? Buenas tardes a todos y a todas. Mi presentación se titula Salud Planetaria y Cáncer. Qué bueno, gracias. Muchos se preguntarán qué tiene que ver esto, una cosa con la otra, ¿ya? De eso se trata un poco mi presentación, para que llevemos a nuestra conciencia cuál es la relación que existe y que ya está demostrada y qué son las acciones que nosotros podemos tomar. Ya me presentó la doctora López, mi nombre es Song Kim, represento a ANACAN, la Agencia Nacional de Cáncer del Ministerio de Salud, trabajo en la Subsecretaría de Salud Pública, no tengo conflictos de interés para esta presentación. Lo ven bien, parece. Todos han escuchado estos términos últimamente en los últimos 10 años, lo que son los millennials. Ahora último ya escuchamos más bien de los centennials, la generación Z. Ahí pueden ir viendo a qué generación pertenecen ustedes con el rango cierto de años. Probablemente hay algunas personas que son baby boomer acá, alguna generación X, millennial, quizás un poco de centennial, pero lo que no vamos a encontrar probablemente son la generación alfa, ya que son los nacidos posteriormente al año 2012. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Primero vemos un iPhone 6, vemos una medusa, ¿la reconocen? Son las fragatas portuguesas. Y al fondo hay un avión de Malaysia Airlines que representa el vuelo 370 donde se perdieron muchas vidas. No sé si lo recuerdan. Todo eso fue en el año 2014. Desde el 2014 se han encontrado varias veces las fragatas portuguesas en nuestras costas, que se relaciona, por supuesto, con el calentamiento, ¿cierto?, de nuestro mar. En 2014 también hubo una gran tragedia en esta región, el primer gran incendio de Valparaíso. Posteriormente conocimos otro gran incendio de Valparaíso y pareciera ser que esto se va normalizando. Si revisamos las cifras que tiene CONAF publicadas de las superficies o las hectáreas que se han ido quemando en incendios forestales, esta claramente muestra un cambio de tendencia por ahí cercano al 2014. ¿Ya? Y esto, por supuesto, también tiene mucho que ver con el cambio climático. Si observamos este gráfico que está a su izquierda, pueden ver cómo durante los últimos años, desde la Revolución Industrial, por ahí en 1750 en Inglaterra y posteriormente en los otros países, ha ido aumentando la temperatura de la superficie de la Tierra de manera, ¿cierto?, muy acelerada, y lo pueden ver como están en los observados entre 1850 y 2020, y lo reconstruido hacia atrás es bastante más plano. Se dice que la temperatura que observamos hoy en día se observó por última vez como promedio, ¿cierto?, hace 100.000 años en el periodo interglaciar, ¿ya? Pero estos cambios se han ido realizándose de manera paulatina durante siglos y milenios, a diferencia de lo que estamos observando hoy día. Así, un niño generación alfa, que decíamos, que ha nacido el año 2020, va a vivir durante toda su vida, ¿cierto?, alcanzando una temperatura 4 grados más cálidos que la era preindustrial. Y esto efectivamente tiene consecuencias en su salud.
El cambio climático, junto con la contaminación ambiental y la pérdida de la biodiversidad, se conoce como la triple crisis de la salud planetaria. Este término que fue acuñado en el 2013, entonces es lo que yo quiero explicar en esta presentación, cómo se relaciona con el cáncer. Estamos viviendo el antropoceno. Me imagino que varios ya han escuchado hablar de este término. Estamos viviendo un periodo en donde la actividad humana ha ejercido fuerzas suficientes para generar un propio cambio geológico distintivo que lo hace, y si lo vemos aquí en el gráfico, existe esta simulación hecha si consideramos solamente los factores geológicos y el Sol, que es la franja celeste, pero tanto simulado como lo observado se distingue, que en la zona naranja, lo cual quiere decir que efectivamente estamos viviendo una era donde las acciones humanas han cambiado, y han generado un propio era geológico. La crisis de la salud planetaria, con estos tres componentes, se suma a lo que es la transición epidemiológica y la transición demográfica, que no está haciendo, que el cáncer sea uno de los principales problemas de salud pública. Lo va a exacerbar. ¿Qué entendemos por cáncer? El cáncer es un conjunto de enfermedades bien distintas entre sí, pero que sí tienen algo en común. Se multiplican células de tejidos y órganos de manera descontrolada y pueden invadir tejidos adyacentes y también viajar hacia otra parte del cuerpo, generando lo que se conoce como metástasis. Este cáncer afecta alrededor de 63.000 personas al año en Chile, casos nuevos, y alrededor de 30.000 fallecen por la misma causa. Y eso lo convierte en la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera causa de muerte prematura, que son los países que están pintados en color más oscuro de azul. Salud planetaria y cáncer se mencionó por primera vez en el año 2019 en Lancet como una publicación científica o de una revista científica. Y lo interesante para la salud pública de esto es que ambos afectan desproporcionadamente más a la población más vulnerable, generando y exacerbando la inequidad existente. Ahora vamos a ir revisando cada uno de los 3 puntos de la triple crisis, y el primero de ellos es cambio climático. Por supuesto, la radiación ultravioleta y su relación con el cáncer de piel no es sorpresa para nadie. Pero uno podría decir, ¿y qué tiene que ver la radiación ultravioleta con el cambio climático? La verdad es que sí, porque si tenemos más días despejados, por supuesto tenemos más exposición al sol. Si el clima es más cálido, ocupamos ropa más ligera, tenemos mayor exposición. Entonces existen 2 factores, tanto ambientales como de conducta humana, que nos hacen más propensos tanto al cáncer de piel como al retinoblastoma en los ojos. Aflatoxinas, si tenemos más humedad, si tenemos mayor temperatura, hay más posibilidad de que se desarrollen, estas toxinas de origen fúngico que son carcinogénicos reconocidos para el cáncer de hígado. Contaminación ambiental. ¿Cómo ingresan los contaminantes a nuestro cuerpo? Vía inhalación, ingestión, contacto con la piel. Existen más de 350.000 químicos que están autorizados para su uso y producción en el mundo, de los cuales de la mayoría desconocemos cuáles son las consecuencias que puede traer tanto a la ecología como hacia nuestra salud. PM2.5, el material particulado y el cáncer de pulmón tienen una relación, bastante demostrada. Pero no solo eso, la combustión de hidrocarburos también está demostrando su relación mediante el dióxido de nitrógeno con el cáncer de mama. Y así podría seguir descubriéndose más. Y con los incendios forestales que se están exacerbando, por supuesto que va a haber tendencia, al alza también del cáncer. El arsénico y cáncer de vejiga, muy conocido en Chile.
Tenemos el caso emblemático de Antofagasta, que todos los salubristas conocen, ¿verdad? Pero lo interesante acá es que las inundaciones, por estos cambios hidrometeorológicos más extremos, hacen que se arrastre más, ¿cierto?, arsénico mineral, inorgánico que está presente en las rocas, y eso arrastrado posteriormente a la lluvia, como existe más calor y se evapora más, se concentra más en el agua. Y esto, al igual que con la concentración de CO2 que va aumentando y la temperatura, ha demostrado, por ejemplo, que la planta de arroz concentra más arsénico, lo cual disminuye la producción alimentaria, pero también puede causar más efecto toxicológico en las personas. Pérdida de biodiversidad. ¿Ya? El mapa que está arriba muestra qué pasa a medida que va aumentando la temperatura, 1,6, 3,3, 3,9, y cómo disminuye el hábitat, la posibilidad de hacer crecer maíz, que es el mapa de arriba, y abajo tiene que ver con la pesca, cómo disminuye la actividad pesquera. Y pueden ver que a los 4 grados que les mencionaba anteriormente, las consecuencias son dramáticas. Entonces, estas nuevas condiciones de producción alimentaria se sabe que pueden afectar también la respuesta a tratamientos como inmunoterapia. Uno dirá, ¿cómo? El microbioma intestinal está muy relacionado con la respuesta inmune. Y si nosotros cambiamos la ingesta de alimentos o existe disrupción de alimentación por falta de acceso y producción de eso, por supuesto vamos a tener afectación también de la respuesta al tratamiento oncológico. Siguiendo con este tema, pérdida de biodiversidad. Pueden ver que 4 grados Celsius cerca del Ecuador prácticamente se pierde el 100%. Así de dramático. El 82% de la biomasa de mamíferos silvestres se ha perdido en estos últimos 5.000 años de la historia humana. Y se prevé que el 2050, del restante, alrededor del 40% se va a perder. Y 3/4 parte de las drogas oncológicas son productos naturales o derivados de ellos. Estamos todos los días perdiendo posibles curas al cáncer. Entonces, la relación no es solamente de un lado a otro, sino que también, desde el punto de vista de la terapia, está siendo afectada por la crisis climática. Salud planetaria y la sanidad, la actividad asistencial. Hasta un 10% de las emisiones de carbono ocurren debido al sector salud. Ya es el 5º mayor productor por sector productivo de gases de efecto invernadero. Y estos equivalen a 1.500 millones de habitantes de África y los 54 países que lo componen. Así de grande. El 17% de esos viene de la quema de combustibles fósiles, pero también de los gases anestésicos. Existen gases que se usan en anestesiología que tienen hasta 2.500 veces más fuerza de efecto invernadero que el CO2. El 12% se debe al consumo de electricidad, y aquí para dar un ejemplo, un tratamiento de radioterapia para una persona equivale al impacto de emisión de plantar 37 árboles. Solo un tratamiento. Y alrededor del 50% de los pacientes van a radioterapia. Y se diagnostican 20 millones de personas al año en el mundo. 71% de otras emisiones provienen de la producción, almacenamiento, distribución de medicamentos, tratamiento de desechos, consumo de agua, traslado del personal de salud, entre otras. Y también esta crisis genera migraciones forzosas. Ya lo hemos visto en la primavera árabe, ¿cierto? Lo que ha pasado con el Sahel. La temperatura, la indisponibilidad de alimentos, agua, zoonosis, fenómenos hidrometeorológicos extremos impiden también la accesibilidad a centros oncológicos de insumos, medicamentos, equipamientos, personal de salud, paciente y familia. Ahora, salud planetaria con cáncer. Entonces, en resumen, existe un efecto sobre el cáncer,
puede causar cáncer, complicar la sobrevida. Sobre el sistema de salud, puede generar disrupción de cuidados oncológicos. La oncología clínica es muy intensa, ¿cierto?, en términos de consumo de energía. A su vez, entonces, vuelve a contribuir a exacerbar el cambio climático. Y la inequidad en salud, tanto el cáncer como la crisis de la salud planetaria, afecta más a las personas más vulnerables y exacerba también la inequidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Existen distintas iniciativas internacionales. En las Américas, 28 países se han comprometido con crear comités interministeriales que incluyen al sector salud. Por ejemplo, en Chile tenemos el Plan de Adaptación al Cambio Climático, un documento general de todo el aparato estatal, los distintos sectores, y hay un documento específico del sector salud, y también hay una actualización al año 2024. Allí se mencionan algunos puntos, como por ejemplo la vigilancia y protección contra los rayos ultravioletas, que ya habíamos conversado, la vigilancia de alimentos y, por supuesto, la promoción de la telemedicina. Si evito traslados y trayectos innecesarios, por supuesto que también contribuyo a mitigar este efecto. El Plan Nacional de Cáncer vigente para el quinquenio 2022-2027 habla sobre la fiscalización de normativas de agua potable, así como de contaminación atmosférica. También habla sobre el fortalecimiento de la telemedicina, pero también de la descentralización gracias a las inversiones que se hacen, ¿cierto?, del desarrollo de la red oncológica. Y estamos en un punto crucial en términos de oportunidad. El próximo año se comienza a redactar el Plan Nacional de Cáncer para el quinquenio 2027-2032. Y qué buena oportunidad para incorporar, ¿cierto?, esta visión dentro de este plan. Todo esto sonaba muy como MinSal haciendo cosas, el Estado haciendo cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la clínica? Quise bajarlo un poquito a lo práctico. Distintos organismos y sociedades científicas internacionales han conformado fuerzas de trabajo para estudiar y analizar esto. Y existen varias medidas que proponen: reducir plástico de un solo uso, reducir consumo de electricidad, pabellón con luz LED. Medidas sencillas: desescalar vías de administración. Si tengo una persona que tiene vía oral habilitada, ¿para qué la voy a tratar con sonda? Si le puedo dar quimioterapia subcutánea, ¿para qué voy a preferir la endovenosa? Antes las quimioterapias se preferían la dosis máxima tolerable, la máxima, ¿cierto?, con la que la persona no se va a morir, pero voy a reducir el tumor. Hoy día se prefiere la dosis óptimamente efectiva y esto permite ahorrar quimioterapias y los efectos secundarios de las personas. La referencia temprana a cuidados paliativos evita sobretratamientos. Cuidados paliativos es a lo largo de todo el proceso oncológico, no solamente cuando está en cuidados de fin de vida. Herramientas digitales y, por supuesto, manejo adecuado de residuos. ¿Qué estamos haciendo? Algo más en concreto en el Ministerio de Salud, también lo quise poner. Estamos buscando la implementación de un test genómico que se llama Oncotype, que al aplicarse a mujeres que tienen cierta condición de cáncer de mama, se permite diagnosticar a quién le tengo que dar quimioterapia adyuvante después de la cirugía y a quién no. De hecho, se puede ahorrar, según la literatura, entre un 65 y un 85% se puede ahorrar. Y esa quimioterapia innecesaria no la va a recibir esta persona. Entonces, hay que avanzar con medicina de precisión. Valoración geriátrica. Hay personas que no están suficientemente fit para recibir una quimioterapia. No va a ver beneficios, quizás en sobrevida, pero si la calidad de vida va a ser muy mala, ¿me conviene hacerlo? Esa conversación es importante tenerla con el paciente. Estamos sacando una orientación técnica y en el nuevo resolución, ¿cierto?, recomendación de trasplante médula ósea en el sector público, también se va a incorporar la evaluación de funcionalidad y fragilidad.
Y la radioterapia hipofraccionada. Le doy dosis más grandes, gracias a que hoy día los equipos son más tridimensionales, más dirigidos a los tejidos. Va a haber menos sesiones y también menos efectos adversos. Y ya vimos que la radioterapia consume mucha energía. Cierro con los desafíos. Necesitamos más evidencias. El hecho de que, alguien me lo podría cuestionar, pero haya podido leer la mayoría de los textos que están disponibles al respecto en PubMed, quiere decir que se investiga poco al respecto, porque debería ser infinito, ¿no? Como en otras áreas. Necesitamos invertir más en evidencia científica para avanzar en esta materia. Necesitamos más políticas públicas, invertir más en centros de salud resilientes, paneles solares, más telemedicina, etc. También acciones para el cambio. Les traje algunos ejemplos porque creo que es importante la acción que puede hacer cada uno, así como las políticas públicas, ¿no? Podemos abordarlo de ambos lados. Promover acciones que reducen emisiones, mejora la salud de la población, especialmente de los más desventajados, como lo vimos. Y esto como ciudadano, como profesional clínico, profesional gestor, así como la autoridad sanitaria. Porque efectivamente el cáncer sí tiene que ver con salud planetaria. Muchas gracias. Muchas gracias, San. Excelente tu presentación. Y ahora me voy a permitir para presentar a nuestra siguiente expositora. Tomé un párrafo del libro Ley Nacional de Cáncer, una historia de participación ciudadana, porque Carolina nos va a contar qué ha pasado con la ley. La historia de la Ley Nacional de Cáncer es la demostración de cómo, cuando la política se abre a la ciudadanía, hacemos mejores leyes. Es un ejemplo virtuoso de que en salud es posible construir políticas públicas desde la base, impactando positivamente a las familias y con la participación de todas y todos. Es una historia de participación ciudadana que se concibió así desde el principio y cuyo sello seguiremos manteniendo ahora en la implementación de la ley. Carolina, tienes el micrófono. Muchas gracias. Gracias por esa presentación, ¿no? Porque yo quizás voy a bajar de lo planetario a lo mundano acá, a una presentación un poco más tradicional que la que nos planteó Sang, pero yo lo escuchaba y no sé qué sensación les queda a ustedes, ¿no? Pero uno dice, esto del cambio climático, ¿cuánto podemos aportar? ¿No? Me encanta el desafío que nos plantea Sang en algunas cosas que quizás no vemos desde la práctica cotidiana, pero probablemente todas esas contribuciones son bien pequeñitas para un derrotero que de alguna manera ya está jugado, ¿no? O sea, ¿cuánto podemos hacer que se cumplan las metas de aumento de la de no aumento de la temperatura del planeta y ya pasamos del punto de no retorno? Entonces, quizás lo que nos queda más es la adaptabilidad. Y uno piensa, ¿qué medidas tomamos ahí? Yo pensaba en cáncer, bueno, es también los tiempos que nos tocan vivir y los desafíos de este momento. Así como el cambio climático, ¿no? Es un desafío global, complejo, que requiere la mirada interdisciplinaria, más que para revertirlo, para adaptarnos a lo que significa. Creo que cuando uno habla del desafío de cáncer y desde la política pública, tiene mucha similitud, ¿no? O sea, no vamos a cambiar la carga de cáncer que nos toca enfrentar en lo inmediato, ¿no? ¿Ah? Pero ¿cómo hacemos que algo que resaltabas en la presentación, que es la inequidad que existe en cáncer, sí la podamos cambiar? Y que es algo que en materia de cambio climático también es quizás donde más podemos ayudar a adaptar y que el impacto no recaiga solo sobre aquellos que tienen, o mayormente, ¿no?, sobre los que no tienen tantas posibilidades de cambiar su entorno, de cambiar su sistema de atención en salud, en fin, ¿no? Entonces, quizás desde ahí trato de unir con la presentación que le agradecemos a Sang,
La idea era contarles de la Ley Nacional del Cáncer. Quizás hay algunas cosas aquí que algunos ya han visto, pero lo que yo quiero es planteárselo plantearles la reflexión, ¿no? Desde el punto de vista de la política pública. Y cómo una política pública, por eso me encanta la introducción que hiciste, ¿no? Puede ayudar a un desafío global como el cáncer en este caso. Y además desde la humildad, ¿no? De decir que una ley lamentablemente no resuelve los problemas por sí sola. Nos encantaría. Y este que es un país súper legalista, ¿no? Es como en que nos paran y nos dicen, pero legisle sobre esto, legisle. ¿Y cuántas veces uno dice, si ya está legislado, ¿no? Y otras cosas, bueno, lamentamos que todavía hay legislaciones que sí podrían cambiar cosas, lo conversábamos respecto de tabaco, por ejemplo, no salgan adelante. Pero la ley es una herramienta, ¿no? Una herramienta que requiere también de una articulación para que efectivamente desarrolle todo su potencial. Y yo quiero mostrarles algunas reflexiones en torno a eso en el caso de la ley de cáncer. Ya me presentaron con los distintos sombreros que tengo hoy día. Como les decía, primero, una breve reflexión de lo que ha sido la política pública de cáncer en Chile, qué ha pasado con la Ley Nacional de Cáncer en estos 5 años. Voy a hacer alguna referencia al Centro para la Prevención y el Control del Cáncer. Aquí está Lorena, que ya tuvieron ya un panel en la mañana, pero cómo desde el mundo académico se puede aportar evidencia para la mejor implementación de una ley. Y esto del desafío del monitoreo y de la evaluación de las leyes, a quién le corresponde, o cómo podemos aportar de distintos espacios. Y ahí les voy a dar un ejemplo de uno de los proyectos que estamos encabezando ahora desde el Foro Nacional del Cáncer con el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer. Entonces, en la política pública de cáncer yo les decía esto, ¿no? El desafío de enfrentar la inequidad, ¿no? Podemos mostrar cifras, ustedes en general, además todos salubristas las conocen, respecto de la cantidad de personas que se diagnostican de cáncer, ¿no es cierto? 1 de cada 4 certificados de defunción, algo que nos toca a todos, pero lo duro es esto, es que esas 3 personas que se diagnostican por cáncer, que mueren por hora de cáncer en nuestro país, una lo hace sin tener acceso a un diagnóstico oportuno o a un tratamiento adecuado. Entonces, esto de cómo golpean las determinantes sociales, aumentando las posibilidades que una persona tiene de morir de cáncer. En un mismo país, con los mismos hospitales, con los mismos clínicos, ¿no es cierto?, con los mismos equipos, pero con determinantes sociales que son muy duras, que es algo que no deberíamos tolerar como sociedad y que nos tiene que movilizar y donde podemos hacer cosas distintas. Esa inequidad, y me encanta mostrar este mapa, que además nos desafía en Chile, ¿no? Nos desafía por las características de nuestro país y que está muy marcado además por la centralización, ¿no? Este cáncer que ya nos mostraba Sang son distintas enfermedades, ¿no es cierto?, que van cambiando, que no todas tienen el mismo conducto, sino sería mucho más fácil encontrar la ansiada cura contra el cáncer, pero sino que también tiene inequidades territoriales. Y esto es parte del libro, es una página del libro tomada tal cual, y a mí me encanta, sobre todo cuando estoy con gente de salud pública, ponerle, y es decir, los sistemas de salud, como nos enseñó Jorge Jiménez, no parten de cero, parten de lo que se ha construido, ¿no? Y esto también desde la humildad y el reconocimiento a la capacidad que tenía el sistema público de salud en particular en nuestro país. Entonces, en cáncer, la ley de cáncer no es que a partir de eso empezamos a trabajar en cáncer en el país, muy por el contrario, ¿no? Partimos con los programas de cánceres de la mujer, después estuvo toda la articulación del PINDA, del PANDA, y sobre eso fuimos construyendo incluso cosas que uno podría decir un poquito anexa a lo tradicionalmente pensado desde el mundo de salud, como el permiso para exámenes preventivos, ¿no es cierto?, el permiso para los padres que tienen niños con cáncer, y ahí es donde surge esta propuesta de la Ley Nacional de Cáncer. Y uno se enfrenta muchas veces a la pregunta ¿de qué ha servido la Ley Nacional de Cáncer? ¿Te pasa a ti, San? ¿Cuántas veces? Y tienes que dar explicaciones y decir sí ha servido, ¿no? Entonces la gente dice, miren, ahí están las garantías GES incumplidas, ¿no? Y porque, claro, siempre pesa mucho más, y imagínense en cáncer, ¿no?, cuando hay algo que no se cumple. Pero obvio, si está contra el tiempo, y cuesta ver en perspectiva aquellas cosas que la ley donde ha hecho que efectivamente se generen cambios. Pero yo les puedo decir algo que quizás marca la diferencia,
y quizás lo más relevante de la ley de cáncer, es esa decisión como país de decir pasamos de tratar cánceres en forma individuales, ¿no?, como problemas asociados a un tipo de cáncer y a una canasta de prestaciones, a un problema que hay que abordar en forma integral, en forma comprensiva. Y esa es la gran decisión país de la ley de cáncer, ¿no? Nosotros teníamos y un tremendo pilar, una tremenda política pública, ¿no?, el GES, que ha permitido para muchas personas tener atención con calidad, con oportunidad en la mayor parte de los casos, ¿no es cierto?, unificar lo público y lo privado, y que aborda la mayor parte de los cánceres. El 80% de los casos, más o menos, uno puede decir. 20% se nos quedan fuera, y yo quiero poner ahí como una estrellita. ¿Qué hacemos con eso? Que es, de alguna manera, una conversación pendiente. Pero de este súper buen sistema, uno dice ahí lo que teníamos, ¿no es cierto?, en el GES, el PINDA, me falta el PANDA, que no encontré un logo, pero es solo por eso. Los infantiles tienen su logo. Uno dice, pasamos de eso a esta mirada comprensiva del cáncer y decir el cáncer tenemos que abordarlo desde la prevención, la promoción, tenemos que preocuparnos de la equidad territorial y por lo tanto diseñar una red de centros oncológicos. Esto tiene que ver con la formación de recursos humanos, tenemos que preocuparnos de la investigación también, de una mirada más integral de la atención de las personas y sus familias, cómo participa la sociedad civil o la colaboración público-privado, y ya no es solo, como lo dicen las personas con cáncer, o sea, ¿por qué si es mi mamá sí y si es mi páncreas no? ¿No? Que es una pregunta bien legítima desde el punto de vista de las personas, pero también es una pregunta legítima para un sistema de salud como el chileno, que puede hacerse cargo de mayores desafíos. Y ahí es donde tenemos la Ley Nacional de Cáncer, ¿no es cierto?, el Plan de Cáncer, el fortalecimiento del MinSal. Ahí tengo que actualizar la diapositiva y poner ANACAN, ¿no es cierto?, para la próxima de todas maneras, la búsqueda de evidencia, que es el SECAN, y Cumple Salud, que es este último sistema de monitoreo. Pero cuando uno mira esta secuencia, es súper interesante desde el punto de vista de la construcción de una política pública. Yo que la he vivido desde distintos espacios, si lo intencionamos así, yo creo que hubo alguien detrás que nos fue encaminando, ¿no? Pero tuvo mucho que ver también con circunstancias, con oportunidades, con tensiones que generó la sociedad civil, más que con un proceso programado, ¿no? Y eso que es la distancia entre lo que planificamos y cómo podemos llevar eso a la acción, creo que es parte también del desafío, ¿no?, de cómo se va construyendo, diría el expresidente Elwin, en la medida de lo posible, pero de la mejor manera posible también. Y aquí está la definición, ¿no es cierto?, el objetivo de la ley, que es este gran cambio. Es decir, pasamos de garantizar determinados problemas de salud a esta mirada que es la planificación, el desarrollo, la ejecución de políticas públicas y programas que tienen que ver con las causas, con prevenir el aumento de incidencia, pero también se materializan en el Plan de Cáncer, brevemente, la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no?, que nos amplía el cómo abordamos el cáncer, y lo hace cada 5 años, ¿no es cierto?, estableciendo una temporalidad, la necesidad de ir evaluándolo, de que esa evaluación sea participativa, y en estas distintas líneas donde entendemos que tenemos que avanzar en conjunto. Hice esta lámina para decirles que este no es un proceso que solamente hayamos hecho en Chile, o más bien, yo creo que podemos decir que a partir de lo que hicimos en Chile también se ha dado la misma discusión en otros países. A la par, un poquito después que nosotros, en Perú, en el Parlamento, se discutió también una ley comprensiva respecto de cáncer, que siguió harto la experiencia nuestra. Pude estar hace poquito en Guatemala y estaban en la reglamentación de una ley similar. Lo vemos ahí también en el caso mexicano, ¿no? Está en discusión una ley similar. Y tenemos la próxima semana, ¿no?, nos pidieron del Parlamento argentino ir a contarles la experiencia. Y no es porque no tengan ellos normas específicas para abordar, incluso en algunos casos con mayores garantías, tratamientos de cáncer, sino esta necesidad de tener una mirada comprensiva y planificar las acciones y los recursos, ¿no es cierto?, en los distintos ámbitos que tenemos que abordar el cáncer. Y creo que eso
es algo de lo que también podemos decir en Chile hemos aportado, así como lo hicimos con el Chile Crece Contigo, con otras políticas públicas que han sido pauta también, o han sido, no quiero decir modelo, ¿no? Pero han inspirado políticas públicas en otros países. ¿Qué ha pasado con la ley de cáncer en Chile? Estamos haciendo un análisis como desde otra mirada, ¿no? Pensando justamente qué es lo que aporta esta política pública, más allá de ir al cumplimiento de cada una de las cosas o de los números. Y lo que vemos es que, por un lado, la Ley Nacional del Cáncer genera institucionalidad, ¿no? Y eso es muy importante cuando decíamos necesitamos una ley. ¿Por qué necesitamos una ley y no solamente más garantías GES, ¿no? En cánceres? Es porque necesitamos en esto institucionalidad permanente, que vaya más allá del cambio de gobierno, entendiendo que el cáncer nos va a acompañar también por tiempos más largos. Y dentro de la línea de la institucionalidad que se crea, tenemos el Plan Nacional del Cáncer, el Registro Nacional de Cáncer, la Red Oncológica Nacional, la Comisión Nacional del Cáncer y también el Fondo Nacional de Cáncer. Y desde el punto de vista jurídico-normativo, ¿no? Lo que identificamos son reglamentos y normas para la implementación de la ley, que se establecen también derechos, ¿ah? Y algunos de ellos nos plantean preguntas de cómo se hacen efectivos esos derechos. La confirmación diagnóstica es un derecho que está establecido con claridad en la ley. ¿Qué significa ese derecho cuando vemos en el cumplimiento práctico? ¿Es solamente respecto de las normativas existentes? Jurídicamente uno podría decir que está el GES y eso es una ley del mismo rango que la ley de cáncer y por lo tanto podría decir está cumplido, ¿no? Pero sabemos que no está cumplida la confirmación diagnóstica desde lo que los legisladores imaginamos el minuto de ponerlo en la ley. Para todos los cánceres me refiero. Después están las guías clínicas que se han ido actualizando y la rendición de cuentas, que es una obligación que está en la ley. Aquí, súper breve, solamente para ejemplificar cómo hemos analizado estos dos ejes. Está el plan y hemos visto cómo cada vez el plan de cáncer tiene bajadas más concretas, indicadores, está en plan de acción muy distinto, o sea, el Plan Nacional de Cáncer de adultos, ¿no? Que es el plan de acción, que es la bajada del plan nacional, que era bastante más amplio, y cómo esto que sea una obligación de la ley, que se fortalezca la unidad del ministerio, ha ayudado a tener un plan mucho más ajustado, ¿no? En términos de metas y de las necesidades que existen. Está el Registro Nacional de Cáncer, está, y aquí yo voy a dejar un minuto al silencio, ¿no? Si yo pregunto, levanten las manos los que creen que se ha cumplido, levanten la mano los que no, ¿ah? Muchos más van a levantar la mano que no. Y esto, uno dice, aquí está la respuesta que da el Ministerio a la Contraloría, ¿no? Para decir efectivamente se ha cumplido, porque establece que el Registro Nacional de Cáncer tiene que ver con el conjunto de registros que existen, que son los hospitalarios, los poblacionales, además hay un sistema de seguimiento, pero ¿es lo que planteamos inicialmente en la ley? No. ¿Y cómo colaboramos? ¿Cómo ayudamos a que la institucionalidad efectivamente tenga ese sistema de registro y de monitoreo, ¿no? que es base para lo que planificamos? Y yo creo que quizás este es uno de los puntos más débiles en la implementación de la ley. La red oncológica, que es uno de los grandes logros y además un cambio súper significativo de la ley de cáncer. Es decir, acercamos la atención lo más posible a las personas. Y eso para mucha gente hoy día parece como natural. Dice, nosotros vamos a tener nuestro centro de radioterapia. Y de hecho con mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales quieren financiar centros de radioterapia, pero fue un cambio significativo respecto de la humanización del trato y cómo acercamos la atención a la gente. Y hay un decreto que establece que esos son los centros que se van a construir. ¿Nos demoramos más de lo que estaba pensado? Sí, pues. Aquí a varios les ha tocado estar en la construcción de un hospital, ¿no? O de un centro de salud, de un consultorio, incluso de un CEFAM. Tiene mayor demora, pero está establecido y está establecido en forma permanente. La Comisión Nacional de Cáncer ya está la segunda comisión y sin duda una instancia que hay que fortalecer para que tenga más incidencia, para que pueda tener más fuerza para su trabajo, pero están ahí las personas indicadas y este trabajo de colaboración entre el Ministerio y la sociedad civil es algo fundamental, cómo aprendemos a trabajar en conjunto. El Fondo Nacional de Cáncer, y aquí hay que aplaudir,
Hace un año hubiera dicho que todavía no teníamos reglamento, ahora ya tenemos reglamento, así que miramos a San que le toca aquí recibir como ministerio las quejas, pero también las felicitaciones. Ahora el fondo es bien chiquitito, ¿no? Aquí lo veo más grande porque yo no tengo tan buena vista, pero por allá está, 215 millones. Se alcanzaron a financiar 2 proyectos, ¿ya? Y esperamos que el próximo año al menos ese presupuesto se duplique, ¿no? Lo importante es que partimos y que hay proyectos elegibles y sin duda necesitamos más financiamiento para investigación en cáncer. Y esto que es la rendición de cuentas, que no es menor que esté establecido como un derecho dentro de la ley. Los derechos que se crean. No es porque uno quiera preguntarle al ministerio ni porque el ministerio quiera informar o no, sino que es parte de la implementación de la ley. Y ahí está establecido que una vez al año el ministerio tiene que informar. Estos informes están, muchas veces eso no se conoce y yo creo que tenemos que avanzar en cómo mejoramos esa información y el flujo de información también. Ahora, muy breve, algunos de los aportes, quizás algunos los conocen, que estamos haciendo desde el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, que es parte de la implementación de la ley del cáncer. Es decir, la investigación es relevante y por lo tanto se crea con financiamiento del Ministerio de Ciencia a solicitud del Ministerio de Salud este centro, que es un centro asociativo, ¿no es cierto?, donde estamos la Universidad Católica, la Universidad de Chile, junto a una red de universidades regionales, aportando información que la idea es que sea útil para la tarea del ministerio. ¿Cómo vamos ajustando eso, ¿no? Es importante la investigación, pero que sea investigación más desde las ciencias de la implementación, más pragmática, que responda a las preguntas para la mejor implementación de la ley y de la política pública de cáncer. Y ahí están nuestros grandes desafíos, ¿no?, que son parte de los desafíos que nos trae también la ley. Y aquí hay un ejemplo de cómo proyectamos el cáncer al 2035, sabiendo que además esta enfermedad es un poco mañosa, ¿no?, va cambiando. Y el 2035 el problema mayor va a ser el cáncer colorectal, no el cáncer de mama. ¿Y cómo nos podemos anticipar hoy día a eso, ¿no? La importancia de tener la información, los datos con datos regionales, y esto está trabajado por provincias además para ver las diferencias que existen ahí y cómo ajustamos los programas al territorio. Esto también, nos encantan los mapas que muestran las diferencias que existen en brechas de especialistas, de quimioterapia, de radioterapia, ¿no es cierto?, y cómo esto impacta en los territorios. Y esta es parte de la información que vamos a estar consolidando para el próximo año, para que esté disponible para la toma de decisiones y para priorizar inversiones, programas, recursos. O inequidades, quizás algunos han visto este gráfico que nos muestra algo súper doloroso, la diferencia de sobrevida en el caso de cáncer colorectal, la sobrevida 5 años, y creo que a nadie le sorprende que en la línea celeste, que son los DISAPRE, tengamos indicadores prácticamente de país desarrollado, pero lo que sí nos duele es que en el caso de FONASA A y B, miren la diferencia con la roja y la verde, que son FONASA D y E. O sea, es el mismo sistema de salud, ¿no?, el mismo hospital, pero probablemente en el caso de los FONASA A y B la imposibilidad de hacer el diagnóstico antes, comprándolo fuera, ¿no?, en el sistema privado. Entonces uno dice, esas listas de espera de especialidad, parece que aquí es donde pegan. Y eso es inequidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que enfrentar. Parte de las propuestas, uno dice en los distintos ámbitos, una interesante en prevención en cáncer gástrico, en la comuna de Molina, y están justamente haciéndose el test de aire aspirado los habitantes de la comuna de Molina. Esto tiene que ver con un trabajo, aquí está la Caterina, que viene hace años haciéndose del ACDIS, pero cómo se involucra una comunidad completa, ¿no? Y eso cambia además la percepción que existe del cáncer, no como algo que es sinónimo de muerte, sino algo que podemos abordar, ¿no? Y cuántos componentes hay ahí, además de erradicar el Helicobacter, que es súper concreto, ¿no? Esa es parte de la intervención. O el piloto preventivo, aquí está la autora, Lorena Rodríguez, que ha dirigido al equipo, y uno dice cómo se mueve no solo el municipio, ¿no?, sino cómo es un gestor que activa en distintas medidas que se pueden tomar los temas de prevención en serio de cáncer y que no solamente benefician a cáncer. Y ahí hay una propuesta concreta ya trabajada en las comunas de Cerro Navia y San Clemente.
O la mirada de los sobrevivientes. La ley del cáncer aborda el tema de los sobrevivientes tímidamente, ¿no? En la protección laboral. Después el derecho al olvido oncológico. 2 derechos que se crean también con la ley. Pero no es solo eso, sino cómo se hace el seguimiento a un sobreviviente de cáncer que tiene características especiales y que vuelve a la atención primaria. Entonces hay todo un equipo que ha estado trabajando en una propuesta de seguimiento y acompañamiento desde la atención primaria. La participación social en salud, y esto es muy bonito, ¿no? El preguntarle a las organizaciones que han sido actores principales en la discusión, en la implementación, en el diseño de la ley de cáncer, también cómo lo ven, cómo quieren seguir participando. Hoy día entregamos la semana pasada un estudio específico de propuestas de mejora en la gestión de la ruta del paciente, ¿no? La trayectoria de los pacientes con cáncer, en el caso del Sotero del Río, con puras medidas que no implican financiamiento adicional. Es el desafío, ¿no? Podemos acelerar procesos sin necesidad de generar más gasto. Y esto yo lo dejo aquí para la reflexión, porque es cierto, estamos aportando en distintos ámbitos, como les he mostrado, pero seguimos en el caso de aquellos cánceres que no están en el GES, con una pregunta pendiente de cuál es el mejor plan de salud, de cuál es la mejor forma o plan de los beneficios en salud que tendríamos que tener o cómo abordamos ahí la diferencia que existe y también las dificultades que tiene la implementación de este sistema de garantías. En el caso de cáncer, que aunque sean poquitos, duelen mucho y están contra el tiempo, ¿no? Eso es lo que los hace especiales. Y para ir finalizando solamente algunas reflexiones de esto del desafío del monitoreo y evaluación de las leyes. Yo miro la ley de cáncer, me es súper difícil, reconozco mi conflicto de interés en esto, yo he sido parte, ¿no? ¿Ya? Y es como una guagua, y uno con los hijos jamás puede ser muy objetivo, ¿no? Siempre son los mejores, los más inteligentes, pero tratando de tomar distancia, yo creo que es una buena ley, bien pensada, ¿no? que tomó muchos argumentos, muchos elementos, entiendo cada vez más la mirada de Jorge Jiménez, ¿no? Detrás, como un gran salubrista, cuando la planteó. Pero por sí sola no resuelve los problemas. Y yo creo que el desafío está en eso, cómo este marco nosotros lo acompañamos para que efectivamente rinda todo el potencial que tiene. Y eso no es solo un desafío de la ley de cáncer. Probablemente si buscamos muchas leyes nos pasa similar, ¿no? Conversábamos antes de partir de la ley de vapeadores con la Lidia. Y bueno, ¿no? Es lo que hay. Y con eso tenemos que trabajar, ¿no? Esto es el mundo de lo que diseñamos, pero también el mundo de lo que tenemos. Y eso está incidido por muchos factores, ¿no? La presión que ponen la ciudadanía, por eso pongo esta foto, permite que las cosas avancen, pero también a veces ilumina una parte del problema y no necesariamente todo. Necesitamos a la ciudadanía activa en el seguimiento de las leyes, cada vez más, y leyes que se vayan ajustando además a realidades que son cambiantes. El cáncer tiene también esa característica, lo vemos. Yo uso siempre esta analogía, ¿no? No sé si saben ustedes la cita bíblica del camello, ¿no? Que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos antes que el camello pase por el ojo de una aguja. Y yo digo, si el camello es el cáncer, y miremos los distintos tipos de cánceres, yo no he estado con los camellos directamente, pero sí he visto que hay distintos tipos de camellos, con una joroba, con dos. Son distintos, ¿no? Y la política pública se parece mucho a una aguja. No porque sea una varita mágica, ya lo dije, ¿no? Pero es porque es una herramienta. Entonces, el desafío es cómo buscamos el ajuste. Y puede ser que minimicemos, ¿no? O sea, que agrandemos tanto la aguja, la herramienta, que se nos pierda el cáncer en este caso, el objetivo, ¿no? Y eso pasa cuando decimos la ley va a resolver todo, entonces solo hagamos leyes. Pero puede ser también que nos pase al revés, ¿no? Y nos dedicamos a diagnosticar, a ver cómo es el problema y todo, y ahí nos quedamos y la herramienta nos queda chiquitita y nos estrangula en este caso el camello. Entonces, el equilibrio está entre medio, ¿no? Y a eso es lo que estamos llamados, ¿no es cierto?, a buscar, con la mejor información, con la mejor evidencia, con la capacidad de tomar decisiones, irrumpiendo en la agenda pública para que efectivamente el tema esté en la discusión, pero el ajuste perfecto probablemente es algo difícil de encontrar.
allá aspiramos a llegar. Y yo creo que hay que entender también la implementación de las leyes en su contexto. Pongo solo el ejemplo de la pandemia, por Dios que nos cambió lo que veníamos haciendo en cáncer, ¿no? Y hay un rezago, hay una inercia que nos va a acompañar por mucho tiempo. Del espíritu del legislador, esto que yo les decía, a cómo queda el texto, y uno podría poner aquí, no quiero extenderme porque ya estoy más que pasada en el tiempo, pero podríamos conversar en otra ocasión del financiamiento de drogas de alto costo en cáncer, ¿no? Y que es como un Frankenstein que viene de distintas partes, de la Ricarte Soto, del GES, del DAC, pero ha sido lo posible de construir. No lo más orgánico, pero lo posible. Y cómo avanzamos a lo más orgánico a partir de eso. O cómo el reglamento a veces nos cambia cosas, cómo los presupuestos nos ponen límites. Esta de la coordinación de diversos actores y de quienes tienen que implementar finalmente la norma. Algo que es clave es la necesidad de información, de tener mejores indicadores. Y créanme que muchas veces, ojalá uno tuviera la mirada de cómo vamos a monitorear la norma cuando estamos legislando sobre eso. Pero no es lo habitual. Y yo creo que aquí hay un llamado para el mundo que está aquí representado, ¿no? ¿Cómo pensamos, mientras estamos discutiendo una ley, cómo la vamos a monitorear y evaluar? No es solamente el espíritu, lo que queremos lograr, sino también cómo vamos midiendo y ajustando. Y cómo le damos continuidad. Y aquí hay una de las contribuciones que estamos haciendo, que ya hicimos hace 3 años, que son las glosas de información en la ley de presupuesto, donde queremos avanzar a que ese sea un mecanismo efectivamente para poder hacer un mejor monitoreo de la ley de cáncer, que le ayude al ministerio a consolidar información y también a los legisladores y a al público en general, ¿no es cierto?, que sigue el tema. Hoy día, si uno busca esto que son textos en la ley de presupuesto, hay un senador legítimamente que plantea qué pasa con el centro oncológico en Chiloé. Pero uno dice, lo lógico es que preguntemos, ¿no?, qué pasa con todo el plan de inversiones y cuál es el avance de eso. Y ahí tenemos una propuesta que vamos a ir trabajando con un grupo de inversión en conjunto con el Parlamento y con el Ministerio de Salud, con FONASA, para que esta información fluya de mejor manera. Y creemos que eso va a permitir también disponibilizar la información. Hay a veces cosas que no nos gustan, porque hablan de los problemas que tenemos. Pero si no los ponemos sobre la mesa, es difícil que movilicemos soluciones, ¿no? Entonces, cómo la información es un mecanismo para movilizar cambios. Y ahí, sí, ahora termino, esto es parte de Cumple Salud, ¿no? Lo que queremos es que sea una plataforma que, así como tuvimos la ley del cáncer que se elaboró en forma participativa, sea una plataforma trabajada desde la sociedad civil y para la sociedad civil con información de la implementación de la ley, que permita mirar, de alguna manera, esta es solo una maqueta, ¿no?, el cumplimiento parcial o cumplimiento efectivo o no cumplimiento de lo que la ley contempla, y queremos ojalá llegar al plan no para acusar al Ministerio de Salud, ¿no?, sino para decir cómo nos movilizamos en esto para ayudar al cumplimiento de lo que nosotros establecimos en la ley y de los objetivos que nos pusimos en el plan. Yo de verdad creo que mejor información nos va a ayudar a hacer un mejor seguimiento, monitoreo y sobre todo implementación de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la presentación, por también hacer ese llamado, por involucrarnos a todos nosotros y nosotras en este problema de salud pública, y también por ir mostrando el apoyo que se ha ido entregando para que podamos avanzar, todos y todas juntos. Durante las diferentes exposiciones que se han ido planteando, se ha ido repitiendo el que falta investigación, falta evidencia. Bueno, nuestra tercera expositora, Andrea, que ya la presenté, nos va a mostrar investigación. El cáncer oral sigue siendo un grave problema de salud pública, debido a su alta agresividad, el diagnóstico que es habitualmente tardío y la elevada mortalidad social, lo que hace urgente identificar alternativas que fortalezcan su prevención. Y esto es lo que nos va a mostrar Carolina desde lo que es el poder investigar para prevenir una patología
que es tan mutilante que no solo afecta a la persona, sino que afecta a la familia. Andrea. ¿Falta el micrófono, sí? No sé si pueden poner la presentación, por favor. Bien, primero que todo agradecer la invitación, pero quería partir esta presentación, yo sé que estamos cansados, así que voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Agradezco a todos los que están presentes y quería partir con una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de sobrevida de cáncer oral en Chile? ...33,9% a los 5 años. Es un porcentaje bajísimo. Hoy voy a hablarles, como mencionaba recién la doctora, sobre la vitamina D y el cáncer oral. Y quisiera agradecer a las sociedades involucradas en esta jornada. Yo vengo desde la academia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, también desde el servicio público en el Hospital San José, y también participo junto con la doctora Iris Espinosa de la célula de patología oral. Y hoy les voy a contar sobre una investigación que estamos haciendo. Quiero declarar primero que no tengo conflicto de interés. Parte de mi investigación solamente fue auspiciado por el laboratorio Roche, pero sin pago a ninguno de los investigadores, ni tampoco dependemos de esta empresa. Bien, dicho esto, voy a hablarles brevemente sobre la vitamina D, sobre los desórdenes orales potencialmente malignos, el carcinoma escamoso y qué asociación existe y hemos encontrado en esto. Primero que todo quisiera hablar sobre la vitamina D. La vitamina D se ha escuchado mucho, ha aparecido en mucha información y la tenemos como vitamina. Sin embargo, la vitamina D es un precursor de una hormona, ¿ya? Y esta hormona regula nada más y nada menos que el 3 al 5% del genoma humano. Por lo tanto, tenemos múltiples funciones asociadas a esta vitamina D que se une a un receptor que está en múltiples células de nuestro organismo. He escuchado muchas veces que esto es un problema de dieta, que deberíamos consumir más alimentos que nos permitan mejorar la vitamina D. Sin embargo, como yo les muestro acá, cerca del 80% de la vitamina D que nosotros necesitamos es la que nosotros deberíamos sintetizar. ¿Y cómo se sintetiza? A través de la exposición a la radiación ultravioleta. Conflicto, ¿no? Ya nos están contando de que una exposición prolongada puede favorecer el cáncer de piel, por lo tanto, no va por ahí la solución. Bien, esta vitamina D, sintetizada en nuestro organismo o recibida a través de la dieta, recibe dos activaciones. La primera activación es en el hígado y la segunda activación es a nivel renal. ¿Sí? No me funciona el cursor, pero pueden ver ahí cómo se activa. Y funciona en prácticamente todas las células de nuestro organismo a través de la unión con un receptor. ¿Ya? ¿Qué pasa? La vitamina D tiene múltiples funciones. Se ha visto que tiene una función importante en el sistema inmune, obviamente en el contexto del metabolismo óseo, que fueron las primeras investigaciones que se realizaron sobre el raquitismo, ¿cierto? Pero también existe cada vez más evidencia que nos muestra que esta vitamina D tiene un rol antineoplásico, ¿ya? ¿Y cómo funciona esta vitamina D a nivel de esta función? Es una regulación de la transcripción de genes. Entonces tenemos muchas funciones. Inhibe la proliferación, inhibe la apoptosis, o sea, estimula la apoptosis, permite la diferenciación, disminuye esta inflamación que nos ayuda a la progresión del cáncer, disminuye la invasión y la metástasis y disminuye la angiogénesis. O sea, es la panacea, ¿cierto? Bien. Para llevarlo un poco al lenguaje que ustedes están más acostumbrados, en esta encuesta nacional de salud que fue del año 2016 al 2017, vimos resultados que son bastante impactantes. Cerca de, o más del 80%, tanto de mujeres de 15 a 49 años como de adultos mayores, tienen algún grado de déficit de vitamina D, ¿ya? O sea, es un problema en estos momentos a nivel de la salud pública. Y también podemos ver que no existe un consenso ni a nivel de la literatura, ni tampoco de las sociedades científicas, de cuáles son los niveles exactos que permiten hacer los cortes. Sin embargo, en general, se estima que sobre 30, sobre 35 se consideran niveles suficientes, ¿ya? Y podemos ver que niveles deseables son entre 30 y 100, 30 y 70, dependiendo de los artículos, y que ya sobre 100 niveles de vitamina D se podrían considerar tóxicos.
Respecto al cáncer, ¿qué sabemos? Tenemos dos opciones para el cáncer de boca. El cáncer parte de cero, un cáncer de novo, pero también tenemos cánceres entre un 30 al 50%, según algunas investigaciones, que comienzan desde lesiones, desde desórdenes orales potencialmente malignos. La palabra lesión es una palabra que tenemos bien ingresada nosotros en nuestro cerebro. Sin embargo, las investigaciones nos han demostrado que no son lesiones. Porque si yo tengo un tejido que está alterado, como esa lesión blanca que ustedes están viendo ahí en un borde de lengua, y yo lo remuevo completamente, si yo saco la lesión, debería disminuir o eliminar el riesgo de cáncer, porque estoy sacando lo que está alterado. Sin embargo, cuando hacemos el tratamiento quirúrgico, no tenemos 100% de efectividad en que ese paciente no desarrolle un cáncer. ¿Ya? Son desórdenes. ¿Y por qué? Porque existe un contexto denominado cancerización de campo. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos viendo clínicamente una lesión que tiene cierta cantidad de alteraciones genéticas, ¿cierto?, que hacen que yo lo pueda identificar y diga, aquí está el problema, aquí lo voy a sacar. Pero las células que están alrededor de esta lesión también presentan alteraciones genéticas y epigenéticas que no son visibles todavía. Uno podría decir, bueno, hago una biopsia, saco esta lesión con margen de seguridad. Sin embargo, hay estudios que nos dicen que esta cancerización de campo puede ir desde 4 milímetros a 7 centímetros. No puedo sacar la lengua completa en una lesión que no tengo certeza que con eso no vaya a transformarse en un cáncer. Por lo tanto, tenemos que buscar herramientas quimiopreventivas que nos ayuden a manejar este tipo de patologías. Acá en este esquema, por ejemplo, tenemos el tumor que está graficado acá. Sin embargo, los bordes que aparentan estar sanos probablemente ya tienen alteraciones genéticas que podrían provocar un segundo tumor primario. ¿Qué alternativas tenemos en estos momentos en relación a los desórdenes orales potencialmente malignos? Bueno, obviamente, igual se hace una remoción quirúrgica, porque se ha visto que igual disminuye el riesgo, pero no lo elimina. Tenemos el control de por vida, manejo periodontal, porque hemos visto que porfiromona gingivalis, treponema dentícola, tienen algunos estudios que avalan la transformación maligna de las lesiones, alto consumo de frutas y verduras que sabemos que tienen el rol protector, eliminar de la exposición solar en el caso de las lesiones de los labios, eliminar el tabaco y el alcohol que sabemos que son carcinógenos, eliminar el trauma crónico en un contexto de inflamación. Pero aún así, con todas estas herramientas, yo no le puedo garantizar a un paciente que aunque la siga, no vaya a transformarse o no vaya a desarrollar un cáncer en la boca. Y cuando hablamos de cáncer de boca, quiero especificar bien la localización. Existe el cáncer de orofaringe, que es de la base de lengua hacia atrás, considera paladar blando, base de lengua, y ahí tenemos muy demostrada la presencia de virus papiloma humano. En el caso del cáncer de boca, que está considerado incluso separado del cáncer de los labios porque tiene un pronóstico mucho peor que el de orofaringe y el de labios, considera mejillas, considera encía, lengua, paladar duro, fondo de vestíbulo, etc. Esa es como la localización cuando hablamos de cáncer de boca. Y sabemos que este cáncer es un proceso secuencial, ¿cierto? Caracterizado por la acumulación de alteraciones genéticas, epigenéticas, metabólicas y otras consecutivas a la exposición de carcinógenos, y que las células adquieren ciertas características que les permiten poder desarrollar esta invasión local e invasión a distancia. El cáncer de boca más habitual en el mundo es el carcinoma que viene desde la mucosa oral, que se llama carcinoma oral de células escamosas. Y como viene de la mucosa oral, puede aparecer en cualquier parte de la cavidad oral. Estos son algunos estudios del Instituto Nacional del Cáncer que nos muestran que cerca del 80% de los pacientes llegan en estadios 3 y 4, o sea, llegan en un diagnóstico tardío. El cáncer ya debe medir más de 3 centímetros, por lo tanto no hay que ser ni siquiera profesional de la salud para poder hacer un diagnóstico al respecto. Y este es un problema serio porque va en directa relación con la baja sobrevida que tienen los pacientes. Acá yo les muestro que la mayoría de estos cánceres son en personas de sobre 50 años, que lamentablemente tienen una mala posibilidad de sobrevida. Y este estudio, aquí están los estudios que se han realizado en Chile. El que yo les mencionaba al principio lo hicimos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y evaluamos 120 pacientes con cerca ni siquiera un 34% de sobrevida a los 5 años. Acá hay índices de Globocan, donde podemos ver que es el 16º cáncer a nivel mundial.
el 15º lugar de mortalidad, y que en Chile se estima que son aproximadamente unos 350, 370 pacientes anuales con cáncer de boca. Entonces, tenemos que considerar también cuáles son los factores de riesgo. En ese contexto, el tabaco, el alcohol, el bajo consumo de frutas y verduras y dentro de los determinantes sociales, un bajo nivel socioeconómico, son factores de riesgo para el desarrollo del cáncer oral. El virus papiloma humano todavía está en discusión, está en investigación, pero sí está demostrado para orofaringe como factor de riesgo. Perfil típico, hombre, sobre 50 años, fumador, bebedor, y habitualmente las lesiones en lengua. La imagen que está ahí es de Freud, que murió de un cáncer de boca, por si no lo sabían, de un cáncer de paladar. Sin embargo, está apareciendo un perfil nuevo. Personas jóvenes, cercanas a los 30 años, que no consumen ni tabaco ni alcohol y que todavía es un desafío poder saber qué está ocurriendo, que está apareciendo este cáncer muy agresivo en personas jóvenes. Ahora bien, estamos hablando de números y me podrían ustedes decir, ¿por qué preocuparnos si este cáncer es tan escaso? ¿Cierto? Sin embargo, sabemos que la tasa de sobrevida a los 5 años es cercana al 40%. Es un cáncer muy agresivo. Imagínense lo que es tener un cáncer en la boca. No hay posibilidad de esconderlo. Hay secuelas complejas en relación a este cáncer. Es altamente infiltrante, genera compromiso linfático y metástasis con mucha rapidez. Habitualmente se da en adultos mayores, con un bajo nivel socioeconómico. Hay un gran desconocimiento respecto al cáncer de boca, no solamente a nivel de los pacientes, sino que también a nivel de los profesionales del área de la salud. El diagnóstico es tardío, siendo que es un fácil diagnóstico. No tenemos que planificar una cirugía, una endoscopía, una sedación para poder evaluar al paciente. Basta con examinar la mucosa oral. Y, obviamente, el gran deterioro en la calidad de vida, si el paciente sobrevive, tanto por el cáncer como por su tratamiento. Y en este contexto se juntan acá los puntos, ¿cierto? Yo les hablé un poco de la vitamina D, les hablé sobre estos desórdenes potencialmente malignos, sobre el cáncer de boca. Y esto comienza, para contarles brevemente, el año 2012. Mi papá es cirujano mamario, se dedica a cáncer de mama. Y me empezó a hablar y me dijo, ¿sabes qué, Andrea? He buscado mucha información y me he dado cuenta que hay muchos estudios de vitamina D y cáncer de mama. Muchos sobre vitamina D y cáncer de próstata. ¿Por qué no buscas a lo mejor algo en boca? ¿Sabes si hay algo en boca? Y yo, que soy muy obediente, me puse a buscar y no había nada. Y en ese contexto, con el equipo de la facultad, empezamos a investigar y postulamos a un FONIS, que en parte fue rechazado porque no había evidencia para poder justificar el estudio. Entonces, es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y en ese contexto dijimos, bueno, vamos a seguir investigando. Y empezaron a aparecer algunos artículos importantes asociando esta vitamina D con el cáncer. Y uno de los más relevantes, que no sé por qué se sabe tan poco de este estudio, pero lo encuentro impresionante, es una investigación que se hizo en Dinamarca, ¿ya? Es una corte prospectiva de casi 10.000 pacientes, ¿sí? Durante 28 años de seguimiento. Y aquí lo que vieron es que el bajo nivel plasmático de vitamina D estaba asociado con mayor riesgo de cáncer relacionado con tabaco, como el cáncer de boca, por ejemplo, y como tantos otros cánceres que conocemos. Si seguimos buscando en la literatura, y mientras pasaba un poco el tiempo, que yo les hablé del 2013, nosotros logramos tirar este proyecto ya el 2018 comenzamos, vimos que había mucha investigación en varios tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer hepático y también en cánceres de cabeza y cuello. Si tenemos el contexto de que esta vitamina D tendría un rol protector por todas las funciones que yo les había mencionado, también encontramos que se habían determinado reducciones significativas en la mortalidad de las personas que ya tenían cáncer y que paralelo a su tratamiento les empezaban a indicar la vitamina D, empezaban a evaluar esos niveles y empezaban a indicarla. Hicimos una revisión sistemática referente al cáncer oral, porque los primeros estudios de cáncer oral y vitamina D comenzaron en el año 2015, y encontramos dentro de nuestras conclusiones es que la hipovitaminosis D podría aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer desde un desorden oral potencialmente maligno. Entonces, ya con esta evidencia, y con personas que me decían, Andrea, ¿para qué vas a investigar esto si ya sabemos que la población tiene déficit de vitamina D? Vas a encontrar que todos tienen déficit, ¿con quién lo vas a comparar? Pero seguimos investigando porque creíamos que podía ser relevante esta investigación y fuimos a ver qué pasa
¿será que los niveles de vitamina D en los pacientes que tienen enfermedad liquenoide oral, que es un tipo de desorden potencialmente maligno, leucoplasia y cáncer, tienen niveles más bajos de vitamina D que los controles? Y este estudio comenzó el año 2019, con ningún financiamiento, por eso ha sido tan difícil y le tenemos tanto cariño también. El único apoyo que tuvimos fue, como les digo, económico del Laboratorio Roche en cuanto a la toma gratuita de 200 muestras de vitamina D. Y lo desarrollamos en 3 instituciones, ¿ya? En la Clínica de Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, en el Hospital San José, y hicimos también una alianza con el Instituto Nacional del Cáncer. En este periodo, cuando comenzó el estudio, comenzó la pandemia, por lo tanto, se restringieron las atenciones y nos hizo que nos demoráramos más. Y sabemos que el cáncer también es poco prevalente. Sin embargo, y lamentablemente, tuvimos números que son importantes. ¿Ya? 46 pacientes con cáncer, 45 con leucoplasia, 42 con enfermedad liquenoide oral y 45 controles. A todos ellos les tomamos los niveles de vitamina D y los clasificamos en los niveles que están descritos en la literatura. Esto fue aprobado por el Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Norte y les traigo un poco los resultados. Esto parece como mentira, yo decía cuando estaba haciendo la investigación van a creer que yo modifiqué los datos, pero las edades son muy parecidas. Si se fijan, cerca de los 60, 61 años, salvo en el cáncer que fue más prevalente en hombres, la leucoplasia, enfermedad liquenoide oral y los controles, hubo más mujeres participando. Y les cuento los resultados. Casi el 93% de los participantes, ya sean casos o controles, presentaron déficit de vitamina D. Sin embargo, la proporción de casos con deficiencia moderada severa fue estadísticamente mayor en los pacientes que presentaban estas patologías versus los pacientes controles. Es decir, los controles tenían déficit, pero un déficit más leve, ¿ya? Ahora, cuando evaluamos estas medianas de los niveles séricos, también vimos que habían diferencias significativas. Había mayor nivel de vitamina D en las personas que no tenían las enfermedades versus los que sí tenían enfermedades. Y no hubo diferencia significativa entre leucoplasia, enfermedad liquenoide oral y carcinoma oral de células escamosas. Todos tenían niveles muy bajos de vitamina D. Acá les muestro algunos estudios ya publicados referente a la comparación entre cáncer y pacientes control, donde demostramos que había diferencia significativa. Y referente al tabaco, encontramos quizás por el N que era muy bajo, pero encontramos una tendencia en que los controles no fumadores versus controles fumadores y así, pacientes con cáncer sin fumar y con fumar, tenían niveles más bajos los que fumaban versus los que no fumaban. También lo encontramos así en los participantes que presentaban leucoplasia. Y aquí sí hubo diferencias significativas y tuvimos un dato muy relevante. Vimos que los pacientes con leucoplasia tenían niveles más bajos de vitamina D que los controles, pero cuando hacíamos esta gradiente y separábamos por grupo de fumadores y no fumadores, pudimos ver que las personas que no fumaban tenían niveles más altos de vitamina D. Pero también teníamos diferencia entre, los que fumaban, pero los no fumadores con controles versus los no fumadores con leucoplasia también tuvieron diferencia significativa. Entonces esto no solamente depende del tabaco, sino que hay algo más que está afectando. Hay varios estudios ya que nos hablan de estos déficits de vitamina D en los pacientes con cáncer. Hay muchos estudios que nos sugieren de que esta vitamina D podría tener rol importante en etapas iniciales. Incluso algunos nos muestran en cáncer cervicuterino, por ejemplo, que la suplementación con vitamina D mostró regresión de lesiones precancerosas. Suplementación con vitamina D retrasa o inhibe la progresión a cáncer en modelos murinos. Y también nos hablan en desórdenes orales potencialmente malignos. En este estudio evaluaron los niveles de crecimiento, le pusieron vitamina D a células con cáncer y las células con cáncer, mientras más vitamina D le ponían, menos viabilidad presentaban. Sin embargo, la línea que les estoy mostrando al final, la HEGF, que es la línea de normalidad, no se veía afectada por este aumento de vitamina D. ¿Sí? Por lo tanto, esta vitamina D a nivel de laboratorio sí estaría provocando una inhibición del crecimiento. Y dijimos en la facultad, bueno, hagamos lo mismo. Y este estudio lo lideró la doctora Montserrat Reyes, que trabaja conmigo en el Departamento de Medicina Oral, y el doctor Daniel Peña. Y lo que hicimos fue también cultivos, pero ahora en leucoplasia, adelantándonos, antes de que se transformen en un cáncer. Y a las células con displasia les aplicamos vitamina D. Y lo que se vio es que los parámetros que están asociados, como los que les estoy mostrando acá abajito,
Los parámetros que están asociados, como beta-catenina nuclear, un aumento de la proliferación celular, E-caderina nuclear, desaparecían o disminuían en las líneas en que se les aplicaba calcitriol o la vitamina D activa. Y vimos también que cuando se hacían estos cultivos disminuía la migración celular y la viabilidad in vitro al aplicar la vitamina D. ¿Cómo juntamos acá el tabaco, que nos afecta tanto? Yo les hablé de dos enzimas importantes que están marcadas ahí en naranjo, que son las enzimas que activan a la vitamina D en el hígado y en el riñón. Bien, se ha visto que el humo del tabaco inhibe a las enzimas que activan a la vitamina D y activa a la enzima que inhibe a la vitamina D. Es decir, apaga la vitamina D en las personas el humo del tabaco. Hay un 60% de probabilidades de que fumadores presenten deficiencias severas de vitamina D versus los no fumadores. ¿Y qué ocurriría ya para ir cerrando? Sí, estoy justo en el tiempo. Esta vitamina D, estas sustancias químicas del humo del tabaco, influirían en el metabolismo y la función de la vitamina D. Sabemos que además la vitamina D disminuye o modifica la carcinogenicidad de las sustancias químicas del humo del tabaco, disminuye el estrés oxidativo, aumenta la expresión de superóxido dismutasa y glutatión, que son las encargadas de disminuir este estrés oxidativo. Sabemos también que aparte de modificar los carcinógenos del tabaco, la vitamina D tiene múltiples funciones antineoplásicas. Por lo tanto, concentraciones más bajas de vitamina D podrían conducir a un mayor riesgo de cáncer. Estos marcadores de cáncer, estas habilidades que adquieren las células para transformarse en neoplasias malignas, con la vitamina D podríamos apagarlas o bajarlas. A modo de conclusión, contarles que los niveles séricos de vitamina D fueron significativamente más bajos en pacientes con desórdenes orales potencialmente malignos y cáncer oral versus los controles. Si bien la mayoría de los participantes presentó déficit, las deficiencias observadas podrían sugerir alguna relación entre este déficit de vitamina D, desórdenes y cáncer, pero aún no está claro el rol que podría tener la vitamina D en la progresión, como tampoco cuáles son los niveles suficientes. Quería mostrarles esta reflexión para finalizar. A lo largo de la evolución humana, la vitamina D ha sido un pilar silencioso, pero determinante en nuestra salud. Durante miles de años, la vida al aire libre garantizaba una exposición solar constante, permitiendo una síntesis adecuada de vitamina D, esencial para el funcionamiento del sistema inmune, de nuestro metabolismo óseo y de la integridad de nuestras mucosas. Sin embargo, cambios en nuestros estilos de vida, más urbanos, más interiores, más protegidos de la luz solar, han generado un desfase entre nuestra biología y nuestro entorno. Este desajuste ha puesto en evidencia el rol crítico de la vitamina D en la susceptibilidad a diversas enfermedades, incluido el cáncer oral y otras que comprometen también la salud bucal. Creo que el reflexionar sobre este contexto, contraste evolutivo, no solo nos ayuda a comprender por qué hoy nos enfrentamos a mayores carencias, sino que también a replantearnos estrategias de prevención coherentes con nuestra historia biológica. Ahí están los artículos que tenemos publicados, todavía nos quedan 2 más por publicar. Agradecer a todos mis colegas, tanto de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile como del Hospital San José, el apoyo al doctor Farfán, que está ahí presente, el jefe del servicio, y también al doctor Cristóbal Araya del INCáncer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea. Excelente también tu presentación. Nos llega finalmente a aterrizar lo que vemos desde la teoría, desde las políticas públicas, qué es lo que finalmente sucede y cómo la investigación puede aportar en la prevención. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Me ponen una cara así. No traje el celular para acá arriba, así que no sé. Si hay alguien que desea hacer alguna pregunta antes que sigamos. Por allá atrás hay una pregunta, si alguien le puede llevar un micrófono. Sí. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por las presentaciones, estuvieron todas excelentes.
Tengo una pregunta para la senadora Goetz y al doctor Song. Bueno, yo soy genetista clínico, trabajo en el Hospital San Juan de Dios. En 2021-2022 nos conocimos con la doctora Goetz en contexto de enfermedades raras y poco frecuentes, con el doctor Song en 2023 en contexto de cáncer hereditario. Y les quiero comentar sobre algún plan sobre cáncer hereditario en Chile. En este caso, se entiendo haciendo la intersección entre las enfermedades raras y poco frecuentes y cáncer hereditario, ya que tienen la misma base fisiopatológica. En este punto, a lo que voy es que la ley del cáncer plantea una creación de ciertos instrumentos, entre ellos el Fondo Nacional del Cáncer y el Registro Nacional del Cáncer, mientras que la ley de enfermedades raras y poco frecuentes que se promulgó este año también crea instrumentos, entre ellos el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras y Poco Frecuentes. Entonces, encuentro que es un poco redundante desde el punto de vista netamente biológico tener dos listas de pacientes que se van a beneficiar del mismo instrumento que vendría siendo el diagnóstico genético molecular. ¿Ya? Entonces, quiero ver primero, ¿cuál es la posibilidad que ustedes ven de que estas dos leyes interaccionen entre ellas para que sean estos pacientes beneficiarios de todas las prestaciones en salud que ya se están haciendo en Chile, entre ellas cirugías reductoras de riesgo, tamizaje específico con cáncer de resonancia magnética, cáncer de mama, marcadores bioquímicos tumorales, etc. Y por otra parte, para el doctor Kim, lo que estamos haciendo es la implementación del diagnóstico genético molecular en los pacientes que son de alto riesgo para cáncer hereditario. Si es que hay algún plan para eso, dentro del plan nacional que se está haciendo, porque hasta ahora el plan 2022-2027 no tiene como contemplado nada que sea como práctico o algo que sea como puntual. Y ante eso les quiero decir que desde ya el 2023-2024 en el San Juan de Dios estamos haciendo diagnóstico genético molecular para pacientes con cáncer hereditario. De ellas estamos súper orgullosos de que el año pasado de las 378 pacientes que se diagnosticaron con cáncer de mama, 152 tenían criterio de hacer estudio genético molecular, de las cuales el 100% se hizo y logramos resultados que están acordes a la literatura internacional. O sea, en el San Juan de Dios estamos haciendo medicina de precisión a nivel de Inglaterra, Canadá, Italia, y esto es súper replicable y no es tan costoso. Son 300 millones de pesos para diagnóstico genético molecular para todas las pacientes con cáncer de mama de Chile. Que eso en verdad, los millones de pesos que tienen el presupuesto es menos del 3% según los cálculos que estamos sacando ahora en el Magíster de Salud Pública. Entonces, ¿cuál es la proximidad que podemos hacer eso? Porque esto permite, uno, optimizar el tratamiento para estas mujeres, y segundo, es diferenciar las personas que tengan un alto riesgo oncogenético, y así como usted decía, no solamente erradicar la Helicobacter pylori para cáncer de mama, podemos hacer intervenciones específicas, concretas, que se puedan hacer a nivel nacional para reducir la incidencia de cáncer, en este caso cáncer de mama en las mujeres de Chile. Gracias. Yo puedo contarte que cuando discutimos la ley de cáncer, nosotros dejamos específicamente la consejería genética. Y uno podría decir como tan específico, así como dejamos la cesación de tabaco, que pega la Lidia, y el que haya estado explícito cesación de tabaco permitió y ayudó, nos lo contaba la subsecretaria, a que convencieran al Ministerio de Hacienda para destinar los recursos para que se incorporara como garantía al GES. Entonces, cuando discutimos respecto de avanzar en esto que tú lo planteas, y creo que es súper potente el ejemplo de cómo lo está implementando un hospital público, ¿no es cierto? Y lo que significa, demuestra que es posible. Y en la ley lo dejamos justamente para empujar que algo que se avanzara, ¿ya? Yo sé que se constituyó un equipo, Aysán puede contar más, pero yo no lo dije tan explícitamente, pero dentro de los derechos, de la línea de los derechos, es uno de los que está todavía al debe en la implementación de lo que considera la ley de cáncer.
Muchas gracias por esa introducción. Yo creo que es importante complementar, ¿cierto? Como el origen de la ley, de lo que está escrito en la ley, es una visión en el mediano largo plazo. En respuesta a eso, claro, el Ministerio de Salud primero levantó un diagnóstico, ¿cierto? Hay varios proyectos y me alegra que el San Juan de Dios haya avanzado, dado este paso que no estaba en nuestro diagnóstico inicial, ¿cierto? Del 2022, si no me equivoco. Y se constituyó una mesa de trabajo de expertos para primero definir cuál es el problema para alcanzar ese punto deseado, que es el cumplimiento de lo que está estipulado en la ley. A partir de este plan, consensuado con los expertos, que es en el mediano y largo plazo, el primer paso fue definir de qué vamos a entender como asesoramiento genético, que es un tema bastante complejo que hay que ponernos de acuerdo. Esa orientación fue publicada y en segundo paso, este grupo de expertos ahora lo que ha continuado es definir cuáles son las prestaciones más frecuentes y necesarias para distintos tipos de cánceres más frecuentes y hereditarios para poder ir a buscar ese cierre de brechas. Ese consenso de expertos de las prestaciones más frecuentes, de los cánceres más frecuentes hereditarios, está actualmente listo y lo que tenemos que ir a buscar ahora es la expansión presupuestaria. Así que esperamos pronto poder empezar a dar noticias, la verdad. Yo creo que lo que planteas de la ley de enfermedades poco frecuentes y el registro con el Registro Nacional del Cáncer, o sea, es un tema que evidentemente deberían conversar los equipos en la medida en que lo implementen, ¿ya? Yo creo que SAN se lleva ese planteamiento. La mesa de asesoramiento genético oncológico que llevamos está articulado con la unidad o la oficina de enfermedades raras, que está dentro del departamento Ciclo Vital, trabaja en el mismo piso. Así que sí, naturalmente, cómo se va a desarrollar esta política pública va a ser coordinada porque lo estamos trabajando desde la base juntos. De hecho, la primera expansión presupuestaria ya la habíamos postulado y la habíamos hecho de manera conjunta. Solo que no nos fue bien, pero podemos volver a postular para el próximo año. Bueno, muchas gracias. En honor al tiempo, tenemos que cerrar el simposio. Nuevamente agradecer la posibilidad de haber invitado a estos tremendos expositores. Y bueno, tenemos desafíos, tenemos mucho trabajo que seguir avanzando. Muchas gracias por estar hasta esta hora y dejamos aquí a nuestra compañera de la Universidad del Paraíso que nos pueda dar unas palabras de cierre. Sí, bien, bueno, más que palabras de cierre, yo quiero invitar a la directora de la Escuela de Salud Pública, el doctor Salvador Allende Gossen, la doctora Lorena Rodríguez, quien hará entrega de unos presentes en agradecimiento a la participación de las y los expositores. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Antes de finalizar, nuestros expositores quieren allí seguir compartiendo con ustedes. Los invito a los expositores, por favor. Los expositores están súper entusiasmados. Los invito, por favor, a dejar el escenario. Doctora López.
Sí. Bien, yo les decía que antes de finalizar, quiero dejar con ustedes, gracias a ustedes, sí, a la doctora Claudia Bams. Ella es directora de la Escuela de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien tiene un importante anuncio que realizar. Doctora, les invitamos a pasar adelante. Muchas gracias. No sé si está el doctor Mario Parada, allá está. Me encantaría que pudiera acompañarme, Mario, acá. Muchísimas gracias. Sabemos que ya estamos llegando al final de este segundo día, todavía queda congreso, pero realmente hemos disfrutado muchísimo estos 2 días. En primer lugar, quisiera, a nombre de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica, darles las gracias por la acogida, agradecer a nuestros estupendos anfitriones y decirles que con mucho cariño y también con mucha humildad hemos asumido el desafío de acogerlos en 2 años más en el próximo Congreso de Salud Pública, donde esperamos que la UC, que por primera vez, tras una larga historia de alrededor de 70 años, tiene una escuela de salud pública. Y esto lo queremos compartir con toda la comunidad. Sabemos que este Congreso es de Chile, nuestro país lo necesita, y entonces los quiero invitar y que hoy día no están los más de 500 que estuvimos ayer, ¿cierto? Pero que ustedes pasen la noticia y que ojalá todos los que estuvimos este año, en 2 años más, estemos, que traigamos a otros y por supuesto que el doctor Mario nos pase todos los consejos. Contamos con el apoyo de toda la red, con el apoyo de hacer esto de forma colaborativa, pero hemos tomado la posta y luego, por supuesto, le va a tocar a otras instituciones. Y entonces los dejo cordialmente invitados para encontrarnos en la UC en 2027. Muchas gracias. Felicitaciones.